Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre del día de reposo. Vamos a iniciar con nuestro estudio del libro de Josué. Josué capítulo 22. Este estudio lo titulamos El altar junto al Jordán. Es un, eh, es un tema bien importante. Vamos a ver por qué razón el altar que los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés eh, erigieron y cuáles fueron las implicaciones de este altar. Dice ahí desde el versículo 1, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos del Señor vuestro Dios. Ahora, pues, que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Bueno, la decisión que tomaron los rubenitas, esto tiene que ver con la decisión que tomaron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés de tomar tierra antes de cruzar el Jordán, desde el tiempo de Moisés. Sin embargo, a futuro, esta decisión les traería lamentables consecuencias, años después, para sus descendientes después de muchos años. Y la razón fue por la influencia de la idolatría de las naciones que se encontraban fuera de la tierra prometida. Dice, vamos, acompáñenme en sus Biblias, por favor, ahí a Primera de Crónicas, capítulo 5 a partir del verso 18, por favor, vamos a leer. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.770 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab. Verso 20. Y fueron ayudados contra ellos y los agarenos, y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra. Y les fue favorable porque esperaron en él. Dice el verso 21. Y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas, y 2.000 asnos, y 100.000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal, Hermón y Senir, y en el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Esriel, Jeremías, Jodabías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Dice el verso 25, pero se rebelaron contra Dios, contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales el Señor había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios. El rey transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Halal, a Jabor y a Jara y al río Gozán hasta hoy. Es, es una de las consecuencias de no haber estado en la tierra prometida, no haber permanecido dentro de la distribución que se hizo en la tierra, en Canaán,
sino que ellos vivieron del otro lado del Jordán. Así es de que esto, por supuesto que con el tiempo les traería consecuencias. Y esto es lo mismo que sucede tarde o temprano con los creyentes que se conforman con todos los placeres del mundo. La razón por la que esas tribus decidieron quedarse en Oriente y no antes de pasar al Jordán y asentarse ahí fue precisamente la tierra. Vieron que era una tierra provechosa para sus ganados, etcétera. Ellos vieron una razón y prefirieron quedarse ahí. Y esto, pues, aplicando una analogía, tiene que ver con el aspecto material, la conveniencia que el aspecto material puede en un momento dado influir en el creyente respecto de las cosas económicas que prefieren, no, y en este caso no prefirieron no entrar a la tierra prometida, sino que prefirieron la conveniencia de la tierra. El paso de los israelitas por el Jordán, eh, aplicando una alegoría, eh, qué es lo que representa, qué es lo que significó o debió haber significado en su momento. Bueno, de acuerdo a los escritos del Nuevo Testamento, tiene que ver, está muy relacionado con el tema de la resurrección del Mesías. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, refiere al bautismo, que es la sumersión en aguas, como la muerte y la resurrección que tenemos en Yeshua. Dice Romanos 6, ahí a partir del verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Recordemos que el bautismo tiene que ver con la sumersión total en aguas. Dice, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y bueno, ¿por qué podríamos ver una analogía en este tema? Porque también se refiere en otro pasaje a lo que sucedió con Moisés y cuando atravesaron el mar, saliendo de Egipto, cuando finalmente los egipcios, el ejército egipcio perseguía al pueblo de Israel. También se dice en otro pasaje que, que Israel fue bautizado con Moisés al atravesar el mar. Es una analogía, por supuesto, pero que tiene esta representación simbólica. Recordemos que igual el bautismo en aguas, la sumersión en aguas, es simbólica, pero que aunque es simbólica, debes hacerla con todo el sentido, entendiendo lo que representa ese simbolismo y como bien lo explicó Pablo, tiene que ver con estar sumergido en la muerte y resurrección de Yeshua. De manera que este paso del río Jordán para Israel significó una vida nueva, estar en la tierra prometida, después de haber sido conquistada la tierra. A partir de entonces el propósito fue que Israel fuera identificado con esa tierra para siempre. De ahí la importancia que implicó que las tribus aceptaran la herencia del Señor en Canaán. Pero los hijos de Rubén, los hijos de Gad y de la media tribu de Manasés, estas dos tribus y media no aceptaron su herencia en aquella tierra con las otras tribus, sino que se quedaron del otro lado del Jordán, del lado oriental. Poco antes de salir las dos tribus y media, Josué las llamó para una reunión y las elogió por haber hecho un buen trabajo, al haber cumplido con el compromiso que adquirían con Moisés. Les dijo que Moisés les dijo que Josué, perdón, en este caso les dijo, hicieron un buen trabajo al haber ayudado a sus hermanos y también les hizo una importante exhortación. Vamos a ver la exhortación de Josué, dice en el verso 5, Josué 21, verso 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento de la ley de Moisés, siervo del Señor,
que el Señor os ordenó, que améis al Señor vuestro Dios. Aquí está el mandamiento, aquí está la exhortación. Más bien es un recordatorio que les está haciendo a estas tribus. Que améis al Señor vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigas a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué apercibió a estas tribus que estarían residiendo fuera de la tierra prometida y la razón pues es obvia, ¿no? Ellos serían más propensos a esta influencia de las naciones extranjeras y en esa influencia pues el riesgo para desviarse del camino establecido por el Señor sería más latente. Por eso Josué les recordó que debían guardar los mandamientos del Señor y que debían seguirle para servirle de todo corazón. Servirle de todo corazón, ¿qué significaba? ¿Qué significa esa expresión? Servir a Dios de todo corazón. Es ser obediente, ser fiel. ¿Por qué se dice en las escrituras que Israel debía servirle a Dios? Bueno, recordemos que Israel fue enviado para hacer luz a las naciones, como una nación tal. Y el hecho de servir implicaba obviamente obediencia, porque a través de la obediencia del pueblo de Israel estaría dando testimonio a otras naciones del poder de Dios, de que Dios es el creador y el dador de todo bien en este mundo. Es un servicio en ese sentido. ¿Por qué? Porque le servimos a Dios de acuerdo a sus propósitos. El hecho de haber establecido a Israel como su pueblo y que su pueblo cumpliera con ese objetivo era un servicio para Dios. Por esa razón, el servir a Dios en esencia es obediencia. No es que te pongas a trabajar. Por supuesto que es importante y es bueno que te pongas, que de repente colabores, si es que estás en una congregación, el que sirvas a los demás en lo que se requiera, no sé, cualquier cosa, pero no es ese sentido del servir a Dios como lo vemos aquí en la escritura. Cuando dice que le sirváis a Dios de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, tiene que ver con la obediencia a Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Vamos a ver el mandamiento, uno de los mandamientos más importantes dado a Israel. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Aquí está el mandamiento. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Es decir, tendrá el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón. Este es el servicio que nosotros prestamos al Señor. Para que se entienda en qué sentido es el servir a Dios. Así de que eh, la, la, una vez más el mandamiento es recordado por Josué con estas tribus a fin de que ellos se mantengan fieles. Porque al final de cuentas, aunque es un servicio para el Señor, es en beneficio propio del pueblo. Dice el verso 6, continuamos ahí en Josué 21, verso 6, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manasés había dado a Moisés posesión en Basán, más a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Es obvio, la otra media tribu de Manasés sí permaneció ahí en Canaán. Y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido.
Y les habló diciendo: volver a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel. Aquí está esto tremendo. Es un punto importante en la historia del pueblo. Se separaron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandamiento del Señor por conducto de Moisés. Josué bendijo y despidió a los hijos de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, los devolvió, y donde estaban sus familias con su recompensa, con esta recompensa material importante, con muchas riquezas que Josué les entregó: ganado, plata, oro, bronce, muchos vestidos que fueron pues el fruto del botín de todas estas guerras que ellos enfrentaron y que adquirieron durante todo este periodo. Dice el verso 10: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Aquí vamos a poner atención, porque es aquí donde viene un problema, se suscita un problema. Dice: los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, era visto, era aparente a gran distancia. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Imagínate, terrible. Verso 13: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés, a tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Bueno, la razón de esta reacción por parte del pueblo de Israel fue porque existe un mandamiento muy específico en la ley que prohibía realizar sacrificios en un lugar que no fuera el tabernáculo. Cuando se escucha de un altar, pues era obvio que el propósito iba a ser sacrificios al Señor. En realidad, pues ese es el objetivo. Entonces, imagínate, eh, dice, vamos a recordar el mandamiento, dice Levítico capítulo 17, ahí a partir del verso 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, será culpado de sangre del tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Así de que el aspecto que prohibió este mandamiento para realizar sacrificios fuera del santuario fue precisamente la costumbre que se tenía antes de la construcción del tabernáculo, que sucedía antes de que Moisés ordenara la construcción del tabernáculo por mandamiento del Señor. Bueno, los padres de familia ejercían una cierta función muy similar a la que se empeñaban los sacerdotes, y se realizaban sacrificios, se realizaban holocaustos en cualquier lugar. Pero cuando se erigió el tabernáculo y fue establecido el servicio sacerdotal, entonces los sacerdotes se hicieron cargo de los sacrificios. De manera que los mandamientos prohibitivos para sacrificar animales que habían sido consagrados también involucraba el tema de las fiestas. Fíjate qué importante.
porque al celebrarse las fiestas en el tabernáculo y no en otro lugar, también representaba un cambio en la perspectiva cúltica de los israelitas. De manera que el propósito de esta ley, ¿cuál fue? Pues evitar que el pueblo cayera en idolatría. ¿Por qué? Porque precisamente se prestaba a muchos eh, actos que se llevaban a cabo, por ejemplo, las naciones extranjeras llevaban a cabo ciertos sacrificios eh, en el campo, por ejemplo, llevaban a cabo hechizos que supuestamente para que la tierra fuera fértil, eh, las lluvias, en fin, una serie de costumbres que tenían que ver con la idolatría, con el culto a otros dioses. Entonces, en todos estos mandamientos nosotros vemos que el propósito final era que Dios le decía a su pueblo, dejen estas prácticas que hacen las otras naciones para que ustedes eviten caer en idolatría. La tentación era muy grande en un momento dado. Porque pues, imagínate cualquiera que estuviera llevando a cabo sacrificios en el campo, a la luz de la luna, una luna muy hermosa, las estrellas, el cielo. Era muy fácil que de repente quisieran relacionar a cualquier sacrificio, ofrecerlo supuestamente a Dios, cuando realmente estarían llevando a cabo un sacrificio de idolatría. Todo este tipo de prácticas que en un momento dado, quizás en su tiempo hubo, fueron suspendidas a partir de que se erigió el tabernáculo. Con ese propósito, efectivamente. Así es de que este altar que construyeron los israelitas al lado del río Jordán, pues sí representó un gran problema y un temor para toda la nación. Por ese temor fue que todo el pueblo se preparó para la guerra, para hacer guerra con estas tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Por el temor de que Dios castigara a todo el pueblo como sucedió con el pecado de Acán. Y así es de que, pues, imagínate, era justificado el temor. Sin embargo, el propósito de aquel altar que erigieron estos hombres fue en realidad un testimonio de gratitud, ¿sí? En ese momento que ellos sentían para con Dios. Es algo muy común. Por gratitud podemos hacer muchas cosas, solo que en ocasiones pues, pudiéramos transgredir. Y es justo lo que es la línea muy delgada. La línea es muy delgada. Fíjate, vamos a continuar, vamos a seguir analizando lo que sucedió. Verso 15, ahí Josué 21, dice, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés y a la tierra de Galad. Y les hablaron diciendo, toda la congregación del Señor dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra Dios de Israel, el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir al Señor, edificándoos altar para ser rebeldes contra el Señor? O sea, fue una declaración directa, literal, porque dieron por hecho que se estaban apartando del Señor. Imagínate, terrible, ¿no? Una vez más voy a leer, dice, toda la congregación del Señor dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir al Señor, edificándoos altar para ser rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir al Señor. Vosotros os rebeláis hoy contra el Señor y mañana se airará con él contra toda la congregación de Israel. Pues claro, ya tenían la experiencia, ya tenían temor.
Verso 19, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo de Dios, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además de altar del Señor nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y no vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: el Señor Dios de los dioses, el Señor Dios de los dioses, Él sabe. Y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, no los salves hoy. Dice verso 23. Si nos hemos edificado altar para volveros en pos del Señor, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, y el mismo el Señor nos lo demande. Dice el verso 24, lo hicimos más bien, y aquí están aclarando, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a vuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con el Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en el Señor, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer al Señor. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar. Ahí está el problema. No para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán, y en los que vendrán después de nosotros. Una vez más, desde el verso 27, dice: sino que para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana nuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en el Señor. Verso 28. Nosotros pues dijimos, o sea, ellos dijeron: si aconteciere que tal digan a nosotros, a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar del Señor. Mira cómo se parece al altar del Señor, el cual hicieron nuestros padres. No para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra el Señor, o que nos apartemos hoy de seguir al Señor. Edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además de altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, de los hijos de Gad y los hijos de Manasés, de la media tribu de Manasés, les pareció bien todo ello, y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios, al Dios de los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra.
para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que el Señor es Dios. Bueno, pues qué tremendo problema, ¿no? Qué problema. La vinculación de este pasaje en este contexto de la historia de Israel, pues resalta la importancia de seguir al único Dios verdadero. Ese es el punto, quien les entregó la tierra prometida. Y aquí se advierte que el pueblo debía evitar erigir cualquier otro santuario que tendiera hacia la idea de agradar a Dios, cuando en realidad estaría buscando agradar quizás a dioses falsos. El haber erigido un altar sobre las riberas del Jordán por parte de las tribus que regresaron del otro lado, en un momento se entendió como una amenaza a este descanso, al reposo que ya iban a tener en la tierra los israelitas, ahí en la tierra prometida. Esto demuestra la importancia que tuvo en su momento la tenencia de la tierra prometida, ¿sí? Y es decir, que la estabilidad del pueblo dependería de su fidelidad al pacto hecho con Dios. O sea, la vinculación de la tenencia de la tierra estaba totalmente vinculada al honrar el pacto que el pueblo tenía con Dios. Y por lo tanto, si el pacto es amenazado, el asentamiento sobre la tierra quedaría en tela de juicio también. Por esa razón, ya siglos después, ¿qué sucedió? El Señor los echó de la tierra. Porque finalmente cayeron en idolatría, abandonaron al Señor. Al retornar, al regresar estas tribus a Oriente, del otro lado del Jordán, construyeron este altar muy grande, según describe la escritura, de tal manera que se podía ser visto desde lejos y de ambos lados del Jordán, por eso lo vieron los hijos de Israel. Lo que caracteriza la trama, el pasaje, pues es la interpretación ligera en un momento dado de quienes informaron lo sucedido. Es decir, vieron el altar y fueron e informaron a los israelitas, pero sin haber antes preguntado, sino que dieron por hecho, es decir, el informe que dieron dio por hecho que estas tribus que habían erigido ese altar estaban abandonando al Señor, estaban rebelando contra Dios. Entonces, eh, pues eso generó dudas en un momento dado, quizás la seguridad de que estaban abandonando al Señor. Sin embargo, es cuando se debe tener mucho cuidado, porque el erigir monumentos podría en un momento dado constituir una abominación a Dios. La información que recibieron estos israelitas, el pueblo de Israel, ya que estaban en Canaán, pues eh, eh, provocó una reacción lógica entre los miembros de las tribus frente a la situación en un momento dado, de recibir el castigo de Dios. ¿Por qué? Pues bueno, porque estaban en un momento dado frente al hecho de que quizás ya estaban estas tribus llevando a cabo prácticas en contra de la fidelidad a Dios, al Dios de Israel. ¿Pero qué debía hacerse? Bueno, se debía investigar. Se debía investigar y finalmente eh, lo que hicieron fue eso. Y ya pero fueron listos para la guerra. Ese fue el problema. Esta advertencia acerca de la importancia de investigar bien lo que sucedió, eh, pues era importante para evitar un problema fatal, ¿no? Entre las tribus. Si hubiesen ido a combatir, imagínate que sin preguntar, que hubieran ido a combatir sin haber ido a investigar, dando por hecho que estaban alejándose del Señor
y dando por hecho que si no combatían, si no ellos juzgaban eso lo que consideraban una transgresión, pues ellos también eran castigados de parte del Señor. ¿Qué era lo que habían aprendido el pueblo de Israel? ¿Qué había aprendido a través de todas aquellas ocasiones en que transgredieron? Bueno, ¿qué era lo que sucedía con los transgresores? Eran muertos por el propio pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió con Acán? Por eso se describe en la escritura, que fue lo que los mataron a él y a su familia y todas sus posesiones lo quemaron. ¿Por qué? Porque fue una lección de Dios para actuar en contra del pecado. ¿Cómo es que Dios abomina el pecado? Entonces ya estaban leccionados, ya estaban instruidos, por eso decían, tienen que morir. Ya iban a la guerra, fue algo terrible, peligroso. Acompáñame de Deuteronomio capítulo 27, a partir del verso 1, porque vamos finalmente, hay una pregunta obligada en todo esto. Una vez que tú lees este pasaje, y incluso después de la explicación que dieron estas tribus, porque finalmente pues era un acto de gratitud para con el Señor, pero surge una pregunta obligada para ti que tú ya tienes tiempo estudiando la escritura, sobre todo la ley, las instrucciones que se dieron y el contexto de este conflicto que surgió en un momento dado. Una pregunta obligada, ¿cuál sería? Aunque el motivo fuera sano de la construcción de este altar, ¿no transgredieron la Torah esas tribus? ¿Tú qué piensas? Pues es que hicieron un mandamiento que ellos mismos se crearon. No fue un mandamiento de Dios, no fue una orden de Dios. Ah, el altar, Ujú, hicieron un altar, ujú. exactamente. Que no, que ellos mismos decidieron hacerlo, no Por fue, ejemplo, cuando pasaron a la tierra prometida, Dios le ordenó a Josué que tomara las 12 piedras del río Jordán e hicieran un altar y un monumento para que recordaran que el Señor los pasó. así es, Pero ese fue el mandamiento de Dios. así Y en es. este caso nomás ellos se lo inventaron, pues. Así es, dice Deuteronomio 27, verso 1, dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases, está dando un mandamiento para el futuro. Dice, el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Verso 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar. Aquí está. Edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras. Edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Aquí vemos que Dios ordenó este altar. Y no solo eso, sino ordenó sacrificios y ordenó que estuviera la ley impresa en estas piedras. Así es de que es algo totalmente diferente. Este altar tuvo un fin específico, pero fue ordenado por Dios. Sin embargo, el altar de los rubenitas, gaditas de la media tribu de Manasés, que ellos erigieron, no fue un mandamiento del Señor. En estas circunstancias, aunque fue un gesto de gratitud,
y el propósito de que sus descendencias en un momento dado entendieran, ¿verdad? Que aunque estuvieran del otro lado del Jordán, pues eran parte de Israel. Eh, aunque tuvo este propósito por parte de ellos, en realidad transgredieron. Sí fue una transgresión y con lo cual, pues nos deja a nosotros una enseñanza muy, muy importante. ¿Cuál es la enseñanza? No todo acto que nace del corazón del hombre debe considerarse correcto cuando en sí mismo va en contra de la ley del Señor. Tú puedes llevar a cabo muchas cosas, pero con buenos propósitos, con un corazón de gratitud, quizás de agradecimiento, etcétera, pero no necesariamente todo eso que pienses hacer puede agradar al Señor. Quizás estés atentando contra el Señor. Quizás estés cayendo incluso en idolatría y sin darte cuenta, en un acto de idolatría, que hace un testimonio frente a los demás, el propósito de lo que estás haciendo se pervierta. Y en este caso específico, este acto efectivamente bien podría dar lugar a la idolatría. El problema, en el fondo, pues es el asunto de los altares, ¿no? La pregunta clave es, como dijeron, ¿qué infidelidad es esta? ¿Sí? O sea, lo aseguraron, reclamando. El pueblo solo había construido un altar al pasar el río el río Jordán, con lo cual pues se había buscado con todos públicamente tuvieran acceso a la ley de Dios. ¿Sí? Lo que vemos en Deuteronomio, en donde el Señor ordena no solamente levantar el altar con esas piedras, revocarlas de cal, escribir la ley, hacer sacrificios, en fin, toda una instrucción que tenía un propósito divino hermoso. El problema ahora era la manera como se concebía este otro altar por parte de los habitantes a la orilla en el occidente, es decir, en la tierra prometida. Porque de primera mano lo percibieron como una abominación. Si ellos lo percibieron como una abominación, ¿cómo crees que iban a percibir las otras naciones, las naciones extranjeras? Pues estos hacen altares en otros lugares como nosotros también. O sea, no había diferencia. Sí fue un problema serio. ¿Por qué? Porque con el paso de los años vemos cómo es que Israel se pervirtió justo de esa manera. Oseas capítulo 8, acompáñame en tu Biblia. Oseas capítulo 8 a partir del verso 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso el Señor. El Señor se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volvieron a Egipto, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Más adelante, Oseas capítulo 10, ahí desde el verso 1, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Estamos hablando del tiempo en el que Israel ya se había separado, el reino de Israel se separó, y estamos hablando de que Efraín, las 10 tribus del norte, se edificaron altares, se edificaban otro santuario, tenían otros altares. Bien pudieron haber pensado fácilmente, bueno, nuestros ancestros allá se edificaron altares, incluso del otro lado del Jordán, porque nosotros si estamos de este lado del Jordán, ¿por qué no haremos lo mismo? Finalmente, nuestro propósito es honrar a Dios, al Dios de Israel,
Pero vean, aquí vemos cómo es que Dios destruiría todos esos altares. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de Dios y que es creado por el hombre, aunque sea de corazón, con una buena intención, con la intención incluso de honrar el nombre del Señor, si se sale de la línea establecida, del camino establecido por el Señor, es idolatría, es abominación al Señor. No es que uno sea exagerado, es que el Señor es así, así lo toma. De manera que es mejor no olvidar que entre la fidelidad y la infidelidad al Señor se encuentran los deseos del corazón del hombre. Por lo cual es indispensable que nuestra fidelidad permanezca con Dios y su palabra a fin de no errar en el camino. Dice Jeremías 17. Vamos a leer del verso 7 al 10, solo ya para concluir. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así sí que la enseñanza que tenemos de este pasaje es que tengamos temor del Señor. El temor, es decir, una actitud reverente para con el Señor, para con su palabra, y no la tomemos a la ligera. Porque si realmente decimos amar al Señor, pues que nuestro amor sea, sea transparentado por nuestra fidelidad a Él. Bien amigos, pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a este estudio de cierre del día de reposo. Esperamos que tengan una semana agradable, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, ahí en donde ustedes se encuentren, con su familia. Cuídense mucho, empiezan los fríos. Aquí en México estamos pasando por frentes fríos, así es de que por eso me ven así de abrigado. Pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, que el Señor los guarde. Shalom amigos.